When, Lisa. O when, cuando. Podría ser también, ¿no? Pero cuando en realidad solo nos da una ubicación, ¿no? No, un tiempo When. no específico, ¿no? Un tiempo Sin no embargo, determinado. sí, exactamente. Y entonces, what time sería algo específico, ¿no? ¿A qué hora? What time. Entonces, en este caso deberíamos usar what time. Porque según la respuesta, dice at 7:30 p.m. Now, let's continue with this number. 6. ¿Qué quiere? I have, estoy frío. How many? How many word? Porque nos pide cantidad. La respuesta nos dice cuánto, how many. De esa manera. How many cousins do you have? I have 8. Un número, ¿cierto? Nos da una cantidad. Exacto. 8 cousins. I have 8 cousins. Ok. ¿Ya notaron esta parte? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Ok. Sí. Let's change. Now let's continue. Exercise 2. Okay. Write questions. Write questions. First question. ¿Cómo tendríamos que anotar nuestra pregunta? ¿Qué le hace falta? El do. What do you El auxiliar. What do you want for dinner? for dinner? Entonces ustedes completan su oración con lo que se necesita. En este caso es aquí, ¿no? What do you want for dinner? Okay. The second one. Why she ride her bike to work? Why? ¿Por qué? ¿Qué nos hace falta aquí para que complete la pregunta? Why does? Yes, the auxiliar does. Why does she? Porque es tercera persona, ¿cierto? Entonces ocupamos el auxiliar does. Why does she ride her bike to work? Who? Your favorite actor. Ok, aquí tenemos el verbo. ¿Cómo debería ser? Hay que conjugarlo. No está conjugado, está en su forma básica o básica, ¿no? Who? Your favorite actors? Plural. Actors. ¿Cómo debería conjugar esta parte? Who do? Recuerden que es el verbo to be y el verbo to be ya no ocupa el auxiliar, ¿cierto? Y Entonces, no. is, ¿para cuándo ocupamos el verbo to be en su forma is? Para terceras personas, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería? Tenemos plural aquí, actors. Entonces, who are? Directamente conjugamos el verbo porque tenemos la pregunta con el verbo to be. Who are your favorite actors? Who are your favorite singers? Who are? ¿Quiénes? For. How they know that one. Conocer, ¿no? Know. ¿Recuerdan? Know, conocer. O saber algo. Pero en este caso está trabajando como conocer.
that man? How? They know that man. ¿Qué le hace falta aquí? Según la regla que hemos visto anteriormente para preguntas. How, ¿qué le hace falta? Ver, vean el formato de cómo hacer las preguntas. ¿Qué le haría falta entonces a este de aquí? El verbo to be. A ver. How are they? No creo, ¿por qué? ¿Por qué no creo que se necesita el verbo to be? Porque aquí hay un verbo. Know, conocer. Este está trabajando como verbo, ¿cierto? Know es un verbo. Saber o conocer. Entonces no necesitamos el verbo to be. Si no lo necesitamos el verbo to be, ¿qué necesitaríamos? Many. Aquí hay un how, el auxiliar, ¿cierto? How. Para plural, ¿cuál sería? Dos. Dos. Plural. Para plural. Dos. Dos. Do. Do, ¿cierto? Das, ¿para quién era? ¿Para qué sujeto? Para terceras personas. Entonces, como they es plural, ocupamos do, ¿cierto? No se vayan a olvidar. How do they know that man? ¿Cómo interpretan esta pregunta? How do they know that man? Aquel hombre. How do they know that man? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿Cómo conocen a aquel hombre? ¿Cómo conocen ellos a aquel hombre? ¿No? En este caso, ¿cómo conocen ellos a aquel hombre? That man, ¿cierto? Aquel hombre. Now, number 5. Where your brother go grocery shopping? Where? Go es el verbo. The principal verb. Go. This is the subject. Your brother is the subject. Go is the verb and the rest is the complement. Here we have question word. ¿Qué le haría falta entonces si ya tenemos todos estos elementos? Where that? El auxiliar, ¿cierto? Pero ¿qué auxiliar debo poner? Tu hermano. ¿Qué sería? Your brother. El. Él. Y Das. él es tercera Dus. persona. Dus. Das, ¿cierto? Das se dice así. Se escribe así y lo decimos das. ¿Ok? Where does your brother go grocery shopping? ¿Ok? Entonces ya teníamos el verbo que es go. Este es el resto del complemento. El sujeto, que en este caso es él, ¿cierto? Your brother es él, tu hermano, él. Tercera persona, entonces ocupamos el auxiliar das. Muy bien. Let's continue. What time the lesson finished? Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos hace falta? Dos. Das. Das. Yeah. Das. Muy bien. ¿Por qué? La lección sería tercera persona, ¿cierto? La lección. What time does the lesson finish? Aquí va el verbo, ¿no? What time does the lesson finish? ¿A qué hora? Ok. Ustedes pueden completarla toda la oración para que les
No se olviden, ¿no? La estructura. Yo solamente les anoté aquí los auxiliares que se necesitaban y en el caso de la tercera no necesitaban auxiliar, sino necesitaba conjugar el verbo porque ya nos había puesto que la oración o la pregunta iba con el verbo to be. Por lo tanto, solo conjugamos. Ok. Let's continue. Ok, ya completamos todo lo que es de gramática. Y volvemos para grammar. Let's continue with this one. Pronunciation. Okay, let's practice pronunciation. Please, you are going to listen and repeat the words. Okay. 4.10. 1. Where? 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 Word. 2. When. When? When. When. 3. Who. Who? 4. Why? Why? 5. How? How? 6. What? 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 Good job. Muy bien. Ahora, según lo que ustedes experimentaron, ¿qué sonidos o cómo sonaban? ¿Cuál es el sonido que tienen cada una de estas preguntas? Suena, uno, como una W, UA, W, o como una J, o como una H, así como muda. U. ¿No? Ahora nos toca poner cuál sonido, según lo que nosotros nos tocó pronunciar o escuchar, cuál es el sonido que tiene cada una de estas palabras. Where. W. Yes. Entonces anoten ahí ustedes, iría y suena como la W, ¿cierto? Por eso le dicen W. Ok. When. W. Yeah. Who. Who. H. H. Suena así, ¿no? H. One. H. Y. W. How. H. What. W. Entonces, who. Como es que para el sonido que nosotros tenemos, que le llamamos como J, who, ellos lo ocupan como H, ¿cierto? Ellos le llaman así, H, a ese sonido. H. H. How. H. Also. Ok. Good job. Lo hicieron muy bien. Ok, una vez anotado, let's continue. Ya pueden reconocer cuál sonido es. Ok, let's continue this one. Exercise 6. Order the words to make questions. Say the questions with the correct pronunciation of the question words. Listen, check, and repeat. Okay. Primero, ¿qué debemos hacer? Order. Order the words.
to make questions. So, ¿cómo quedaría nuestra primera pregunta? Si lo ponemos en orden. Number 1. How many? How many do you have children? How many? A ver. How many How Do you many? have children? how many children No. Children. Do do How you no? How many children do you How many children do you have? Este puede que digan, pero ¿por qué? ¿Por qué no va el auxiliar primero? ¿Cierto? Sí. How many children do you have? Pero si podrán notar, ese es el orden que debería ir en estas preguntas, cuando es how many. How many. No sé si recuerdan ¿qué página estamos? 98. No sé si recuerdan esta parte de la pregunta de how many. ¿Dónde está? In the present. How many keys do you have? How many keys do you have? Cuando es preguntas de how many, generalmente ponemos al lado de eso, de esta palabra, ¿qué cosa? El objeto o persona, ¿qué es de lo que queremos saber? Y en este caso queremos saber cuántos niños, ¿no? O cuántos hijos tiene. Cuando hagamos esa pregunta vamos a tener ese cuidado, ¿no? Porque how many kids do you have? How many cars do you have? Eso porque queremos saber la cantidad de qué objeto. Cars, children, keys. How many dogs do you have? En plural. Todos los nombres en plural aquí. ¿Por qué? Porque queremos saber qué cantidad. How many cars do you have? How many sisters do you have? ¿No? Esa es la excepción de de con how many. Solo con este. Primero ponemos el nombre, luego el auxiliar y el sujeto de quién. Do you have? Ok. Eso nos vamos a dar cuenta en la primera. Now, let's continue. Number 2. Solo por eso. ¿Okay? Bueno, son reglas del inglés, ¿no? Son reglas del inglés de por qué. Pero esa sería un poquito la explicación. Que ponemos how many, la cantidad en plural, el nombre y el resto. Now, number 2. ¿Cómo iban esas preguntas? What time? What time? Yeah, what time? Uh-huh. Today? Do. What time do they? Okay, sí, do they subject? Have breakfast? Have, el verbo, have, breakfast, complemento. Question mark. Oh. Okay, question mark. What time do they have breakfast? ¿A qué hora, no? ¿A qué hora específicamente? Podríamos decir at 8 o'clock. Una respuesta. Number 3. What, okay, what
Do. ¿Mm? Your What do? dog That. A ver, analicemos bien. Veamos. ¿Qué tenemos? Question word. Ya tenemos, ok, al principio. ¿Qué más tenemos? Husband. Tenemos esto. Husband. Okay. Husband iría con your, ¿no? Your husband. Esta se parece a una pregunta anterior. What does your husband do? Ujú. ¿Por qué das? Your husband. Porque es por él. He. Sí. Ujú, husband. Sí, por él. Él sería tercera persona, ¿cierto? Entonces, husband, your husband. Por eso vamos a utilizar does. What does your husband do? What that your husband El verbo. What does your husband do? Ujú. What does your husband do? ¿Qué hace tu esposo? O sea, ¿qué se dedica, no? What does your husband do? Aquí tenemos question word de auxiliar. Your husband vendría a ser el sujeto y el verbo. Do. Ujú, por eso. Okay. Se aprende, ¿no? Bastante. Analizar más que todo. ¿Qué lleva, qué no debe llevar, por qué? 5, o no, 4. ¿Cómo debería ir? when does he work? When does he work? When, ok, queremos saber. ¿Dónde? When. Oh, ¿qué pasó? When Does he the work? auxiliar. He work. He. that Yes. Where does he work? he Question mark. When. ¿Cuándo, no? When. Time. When does he work? trabaja, Muy bien. Number 5, the last one. 5. what do What What? in the weekend? Yeah, what do you do? On the weekend do? What do you do on the weekend? ¿No? Question mark. Ujú. Sería eso. ¿Está completo? What do you do on the weekend? Okay, let's see. Question word. De auxiliar. ¿Este auxiliar por qué? Porque tenemos segunda persona, second person. You. What do you? El verbo en este caso sería do. Aquí do trabaja como auxiliar, pero tenemos aquí el verbo que está trabajando ya como verbo principal, ¿cierto? Principal verb. Y el complemento. ¿Cuándo? On the weekend. What do you do on the weekend? ¿Qué haces en el fin de semana? Bueno, si quieren, tomen nota de esto. How many. Cuando pregunten how many, siempre van a decir, van a poner el nombre de lo que quieren saber, de la cantidad, ¿no? De qué objeto, de qué cosas quieren saber, la cantidad. How many children, how many smartphones, how many, lo que quieran, pero en plural, ¿cierto? Do you have? Luego viene, ¿no? ¿Cuántos tienes? Have. Ok. ¿Todo bien hasta aquí o tiene alguna pregunta?
¿No? ¿Ya copiaron todo? Sí. Yes? Yes. Okay. Yes. Okay, let's continue. Thank you. Here we have exercise. Ujú. Y ahí están. What do you do? Y están todas las respuestas. Ok, ahí están completos. So no match the question. Ahora nos toca match questions 1 to 5 with the answers A to E. Listen to the interview with test and check. Ok, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? How many children do you have? ¿Con cuál conectamos? Taxi drive and 7 B, 2. Puede ser, ok. Anotamos ahí. 2. What time do they have breakfast? What time? D. D, ya, ok. Sí. Está dándonos una hora específica, ¿no? Ok. 7:30. What does your husband do? What does your husband do? ¿Qué dijimos? ¿A qué se refiere esa pregunta? 3. El sí, ¿no? Sí. La opción C. Sí. Sí. Sí, la letra C, ¿cierto? Letter C. ¿No? He is a taxi driver. Dijimos que cuando tengamos esa pregunta con do, what do you do? What does your husband do? Quiere decir, ¿cuál es su ocupación? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? En este caso la respuesta es a taxi driver. A eso se dedica. Right? Taxi driver. Okay. 4. When does he work? When? Y Hey. nos vamos por la Mm, sí. ¿Cuál sería? Si dicen que es I, we often go to the park. Va No, con la B, pregunta. A. In the dice- afternoons and evening. Ya, porque nos pregunta cuándo, ¿cierto? No se vayan a olvidar. When, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eso sí, nos vamos a tener que memorizar. ¿Qué significan cada una de esas palabras que tenemos para preguntar? When, entonces nos pide tiempo, ¿cierto? In, y la respuesta sería A. In the afternoons. In the afternoons and evenings. Okay. Now, what do you do at the weekend? Y. Y. Sí. What do you do at the weekend? We often go to the park. Sí, exactamente. ¿Qué hacen el fin de semana? We often. ¿Qué significaba often? ¿Alguien recuerda? What does often mean? A menudo. Sí, a menudo. Es un adverbio de frecuencia, ¿cierto? Un adverbio de frecuencia. No se vayan a olvidar los adverbios de frecuencia. Always, never, often, usually, sometimes.
Okay, we often go to the park. Good job. Let's listen, okay? Vamos a revisar si está bien, si lo hemos hecho correctamente. Let's listen and check, please. 4.12. Tell me about your family, Tess. How many children do you have? I have 2 children, Ben and Lucy. Lucy is 6 and Ben is 4. What time do they have breakfast? They have breakfast at 7:30. My husband takes them to school. What does your husband do? He's a taxi driver. When does he work? He works in the afternoons and evenings, so I don't see him much. What do you do on the weekend? We often go to the park if the weather's not cold. There's a large park near our house, so we go on foot. My husband doesn't want to use the car. Okay, ¿y qué tal? It is okay, it is correct. The answers Yes. are correct. Okay, thank you. So muy bien, good job. Let's continue. Here we have. Okay. Veamos cómo podemos practicar esta parte. Find out about your partner. Ask and answer the question in the boxes in pairs. Oh, wow. Ok, vamos a completar todos juntos estas preguntas, pero luego nos vamos a ir a las salas para que ustedes puedan practicar con las preguntas que ya tienen y se hagan, ¿no? La pregunta al uno y luego intercambian. El otro pregunta y responde. Van a intercambiar de roles. Pero primero debemos completar esto. What time? Si vamos a preguntar a una segunda persona, ¿qué auxiliar debemos usar? ¿Cómo debería ser nuestra pregunta? Anoten en su cuaderno. What time? What time? Auxiliar, ¿cierto? What time do you start? To start. Work sería la primera pregunta. First question. What time do you start work? Two. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente pregunta que van a hacer? Who? Who do you like? Why? Who do you, very good, do you live? Sería, ¿no? Do you live? Who do you live with? ¿Con quién? ¿No? With. Muy bien, good job. Sorry. Who do you live with? ¿Con quién vives tú? Sería la pregunta, ¿no? Who do you live? Okay. Ten ya. Okay. 3. Number 3. Let's continue. How? Right? How? My mother, my father, my son, How? my sister. How do How do you get? get How do you get to your? Aunque no vamos a ninguna parte, ¿no? En este caso. English, sorry. English classes. Pueden preguntar my work o sí. Pueden cambiar de todas maneras. Ya aquí si quieren pueden decir work, right?
Okay, how do you get to your English classes? 4. 4. What have for breakfast? What does Does sería para tercera persona, ¿cierto? Pero como le vamos a hacer a una segunda persona, ¿cuál ocuparía? do? Do. Yes. Ujú. Como se van a hacer entre ustedes la pregunta, sería what do you have for breakfast? Do you Question. Right? What do you have for breakfast? for Okay. breakfast? The next one. 5. Where usually go on vacation? When you when Where, she a ver, sería así. Where do you usually she Mhm. Where do you usually usually go start work on vacation? 7. Okay. Now, let's continue. How? 6. Vamos aquí arriba. 6. How? Nuevamente, el auxiliar do, right? ¿Por qué vamos a ocupar esto? How do you relax in the evening? Okay, how do you relax in the evening? 7. Interesante cada una de estas preguntas, ¿no? 7. Why? Why? Sorry. Why? Todas van con este auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos formulando preguntas para una segunda persona. Why do you study? Why do you study? Okay, why do you study English? Les va a tocar responder, okay? So, number 8. When do you do your English homework? How many brothers and sisters do you have? A todo esto, do you, ¿cierto? Ok, hasta aquí vamos a anotar. Con estas preguntas que tenemos aquí, ustedes lo que van a hacer es preguntarse, ¿ok? Uno es estudiante A, el otro B, e intercambian preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos para la salita. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Preguntas antes de ir a la sala para hacer nuestra conversación? ¿Tienen dudas? No. Ok, entonces nos vamos a la... Let's go.
Voy a estar pasando por ahí, ¿ya? Now let's continue silence. Solamente nos van a preguntar. Si ustedes se preguntan, ustedes cada uno dice, yo empiezo con la pregunta y entonces uno pregunta, what time do you start work? Y el otro va a responder, I o at, directamente, at, no sé, 8 o'clock, 8:30. What time Who do you live with? ¿Con What quién time vives do tú? you I start live work? with, te responde, I live with. ¿Con quién Do you vive like usted? ¿Con su with? familia, con sus padres o con su esposo? No sé, ¿no? Entonces responde de acuerdo a su vida, ¿no? Personal. How do you get to your work? Podría ser en este caso. ¿Cómo va usted a su trabajo? ¿Cómo? I go by, Bus. y ya dice usted. ¿Cómo va? Bus. What do you have for breakfast? Esta ya la hemos hecho anteriormente. What do you have? I have. Y empieza a nombrar lo que desayuno. Where do you usually go on vacation? Break. Ya podría decir I usually o we, nosotros, o yo, si usted va sola de vacaciones, I usually go y dice el nombre de a dónde va, dónde viaja o dónde se va de vacaciones. ¿Ven? O podría decir que también no tiene vacaciones, ¿no? I don't go o I don't have vacation. Podría ser, ¿no? Entonces, esa y lo demás. How do you relax in the evening? ¿Qué hace? Para relajarse. Podría guiarse con las respuestas de la lectura que hemos tenido acerca del trabajo, ¿cierto? A dirty job, ella responde generalmente a esta clase de preguntas. I play soccer, por ejemplo, ella responde. ¿Qué hace después para relajarse? I play soccer, directamente usted podría decir, no sé, I listen to the music, I, no sé, take a shower, lo que le relaje o lo que haga usted para relajarse. Now, let's go with number 7. Why do you study English? Why? Music. Because, y usted da la razón de por qué estudia inglés. Why? Hasta aquí vamos a hacer esas 7, ¿ok? Entonces, ¿están listos? Beautiful. Are you ready? Ah, oh my God. ¿Por qué me sale así? Ok. Let's go. Ya está. Ya están listas las salitas. Esta es mi pregunta. What time? What time? What time do you start work? And what? And start work at 7 in the morning. How do you live with? How do you live no, with? And father and mother and mother and son.
How do you get to your English class? Las tres. Bus. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan. Hola. Hola, buenas tardes, compañera. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Practicamos? sí. Yo le pregunto. Ok. La primera sí tengo una duda. ¿Cómo se respondería? Dice, what time do you start work? La respuesta, ¿cuál sería? I start work at, pone la hora y luego dice in the morning o en la tarde o en la noche. Ok. DS de la página 36 del libro. La 36. Ok. Ajá. ¿Dónde está esa parte? No entendí bien. Ay, ay. Yo no entendí la pregunta 3. La 3. Te contaré que me agarró un calambre. Ya le espero. Ay, ya. Ay, voy a reír porque me está doliendo pésimo hoy. Ya, la 3 dice, How do you ¿cómo tú? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo tú? Ay, un minuto. 3. No, no puedo. Ya. Hagamos con las que podamos. Sí, La sí, primera sería, ya. what time do you start work? Ya, I start work. Start es la hora de llegada al trabajo, ¿no? Sí. El tiempo de trabajo, ¿no? Sí, ¿a qué hora empiezas a trabajar? Ya, I start work 8, no, perdón, 8 o'clock. in the morning. In the morning. Ajá. Yeah. Primero, ¿tú haces todas las preguntas y te respondo o una pregunta tú, una pregunta yo? Ajá, sí que sea. Ahora usted pregúnteme. Yo te pregunto, ya. ¿Cuál es Who do you like with? And father, and mother, and son, and sister. Ok. La tercera pregunta. Esta pregunta. Sí, te toca preguntar a ti. How do you get to your English class? Esta no la entendí bien. ¿A qué hora tú vas a la clase de inglés, no? ¿Cómo llegas a la No, clase? ¿cómo? ¿Cómo llegas? ¿Cómo a la clase de inglés?
Sí, ¿cómo llegas a la clase de inglés? I go to online. ¿Y que no? No, Hombre, no salimos, estamos en nuestra casa. O sería I go to bus, digamos, ¿no? ¿Puede ser? En el caso de que uno asistiera allá. No estoy viendo aquí qué how es quién o quiénes. Ahora voy a revisar, ya no estoy segura. Ok. Ajá, quién o quiénes. ¿Perdón? ¿Quién o quiénes? How. How do you Yo, get head? Es ¿acaso no complicadísimo. es como? ¿No es como? Es quién o quiénes. El, Sería la pregunta. Ay, voy a buscar mi traductor mejor. sí, De mejor, verdad que hay ya que uno. salgamos de dudas. Sí, para que salgamos de duda, voy a buscarlo el traductor. Ujú. A ver. Sí. Or break, break, Break. break, break. ¿Ya sería mi respuesta? Go, sería bread, tea, coffee, bread, coffee, ajá. ¿Cómo llegas a la clase de inglés? Sería. ¿Cómo? Entonces ya no tengo. ¿Cómo? Ya. Sería I go to the bus. Ujú. Sí, ¿no? Ya, ahora yo le pregunto. What do you have for breakfast? El desayuno, ¿no? Sí. Bread y coffee. ¿Está bien mi respuesta? Coffee. Ajá. Estoy diciendo que... Que tú desayunas significa, ¿no ves? Ajá. I have coffee, sí. I have, Y bread. sí. También I have coffee, I have tea, breakfast, ¿no? Bread, ajá. Pan. Breakfast. Ok. Ahora Ya, me toca te a toca mí. preguntar. Ya. Where... Sí. un ratito. Ok. Where do you usually go on vacation? Ya. I usually do not vacation. No vale. Usualmente no tengo vacación. Ya. No. Ya, te pregunto. How do you relax in the evening? I listen to music. Okay. Ajá. Why do you study English? Because it's beautiful. Porque es bonito. Okay, okay. Ya, tenemos que retornar, dice. Ya. Gracias. Gracias a usted. Sí, porque es una práctica, ¿ok? Para el examen oral van a necesitar tener esa práctica de que si le hacen alguna pregunta puedan responder.
adecuadamente. Ya estamos bien todos. Ya estamos, ya casi estamos todos. Ok, les preguntaba, ¿tuvieron alguna dificultad para hacer las preguntas o responder? ¿O estaba bien? Y no tuvieron Yo problema. en lo personal, un poquito más para responder, eso le comentaba a mi compañera, que de un sábado a otro me he olvidado de algunos significados o conjugaciones, entonces le preguntaba y más o menos nos ayudábamos mutuamente, ¿no? Pero sí hay que practicarlas, voy a practicar. Muy bien, sí, La porque a la hora... la pronunciación, Lice, cuesta un poco. Tip para eso es repasar los audios, ¿ya? Porque cuando uno se va acostumbrando a escuchar y a escuchar, como que automáticamente ya el cerebro a la hora de leerlo o querer decir esa palabra, te lo lanza, ¿no? La pronunciación. Entonces, listening, harto listening, para que les ayude con la pronunciación. ¿Ok? Eso es un buen tip para hacer. Listening, y cuando les toque hablar es automático. Esto les ayuda, ¿no? A recordar cómo se pronuncia. Entonces, un tip para eso sería... Y anotar. ¿Sí, Nicole? Vale, es que pensé que ya había terminado de hablar porque se me cortó. Mi duda era que se nos presentó con compañera la parte de para hacer, por ejemplo, hacer tareas o hacer algo, nos confundimos con el make, que eso es de hacer o preparar. Entonces, Make. para hacer tareas, ¿cuál es? Do. Eso el do. Do. Ajá. El do es para hacer tarea, do homework, aquí dice, ¿no? Do your homework, do. Y para también tareas de la casa, housework, tarea de casa, o sea, los oficios, ¿no? Igual es do. ¿Para quiénes? Pero para responder, entonces, I do. I do my homework o hago mis tareas, I do my homework on the weekend, podría ser los fines de semana. Entonces, está bien lo que respondí de I do my homework alone. Sí, sola. Sí, pero depende qué era la pregunta. Si era when, tenía que decir cuándo. Si era how do you, ¿cómo? ¿De qué manera haces tu tarea? I do my homework alone. Sola. ¿No ve? ¿De qué manera? How. Y si era when, tiene que responder cuándo, en qué tiempo. No exactamente la hora, ¿sí? Porque when solo es así general, ¿cierto? ¿En qué tiempo lo hace? In the mornings, in the evening. On Fridays. On Fridays, ¿sí? Los viernes. On Fridays. Exactamente. Esa sí es una buena respuesta. I do my homework on Fridays. Y ya está. Sí. Vayan anotando ahí, ¿no? Vayan anotando esas posibles respuestas para la hora del examen oral. Tengan, ¿no? Ese tip o cómo debo responder, cómo empiezo para responder. Okay. ¿Alguien más tal vez tuvo algún problema? Porque nos puede ayudar, pues, ¿no? Si vemos acá diferentes problemas, ya vemos cómo solucionarlos. ¿Cuáles son? La pregunta. Y si las terminamos, las otras preguntas, las que estábamos haciendo. Nos faltaba when, dos. ¿no? Dos nomás. When do you, en este caso, por ejemplo, a ver, vamos a anotar, ¿ok? Está bien, porque when, with capital letter, when
Luego el auxiliar, ¿cierto? No se vayan a olvidar. When do you do? El verbo principal, do. Your English homework. Oh, ¿qué pasó? English. En este caso, como es homework, es con el verbo do. Ay, me comí alguna. Ya. When do you do your English homework? Ok, tenemos aquí a word, question word, the auxiliar, the subject, and the principal verb. Main verb, el principal. Sujeto, ¿de quién estamos hablando? De tu tarea de inglés. Your English homework. ¿Cómo sería la respuesta? When. Está bien como dijo I la do. I do my homework, porque te preguntas sobre tu tarea, ¿cierto? My homework. I do my homework. El claro ejemplo de la compañera dijo on Fridays, por decir, ¿no? Digamos que lo hace los días viernes. On Fridays. Or on the weekend. On the weekend podría ser también. I do my homework on Fridays. How many brothers? Solo con uno vamos a hacer, ¿ok? ¿Ya? Brothers. How many brothers? ¿Cuál sería el auxiliar? Do, ¿cierto? Do you have? Lo que quieres saber es cuántos tienes, ¿cierto? How many? ¿Recuerdan esta pregunta? Aquí se pone, ¿no? How many children do you have? How many brothers? En este caso, and sisters. And sisters do you have? ¿Cómo responderían a esto? How? How many brothers do you, or sisters and sisters do you have? Have two sisters. I have I have two brothers. Okay. I have two brothers. And ¿cuántas hermanas? How many sisters? 3. Okay. Three sisters. Point. Y ya está. When do you do your English homework? I do my homework on Fridays. Tiempo. ¿Cuándo? How many? ¿Qué cantidad? How many brothers and sisters do you have? El verbo principal es have, ¿cierto? Tienes. ¿Cuántos? ¿Qué cantidad de hermanos y hermanas tienes? Entonces, inicio. I have, porque lo que quiere saber cuánto tengo, entonces digo, I have 2 brothers and 3 sisters. Esa sería la manera de responder. Y ya está correcto, está fácil y directo, ¿cierto? I have 2 brothers and 3 sisters. No sé. La primera es como que mucho do you, como que muy redundante se escucha, se ve, digamos. Sí, parece, ¿no? Porque para empezar la pregunta, digamos. When do you do your English homework? Sí o sí tendría que ir así. ¿Por qué? Porque el verbo principal es do, hacer.
¿Y a quién preguntamos? A la segunda persona. Y para esta segunda persona, ¿qué auxiliar? Porque sí o sí se necesita un auxiliar. Deberíamos ocupar en el presente simple do. When. O si no quieres poner ya aquí en la respuesta, I do my homework on Fridays. Directamente podría omitir todo lo de aquí arriba, todo lo que de adelante y directamente por eso on Fridays. Directo. Ujú. Pero si quiere decirlo de la manera completa, que no está mal tampoco. I do my homework on y los días, ¿no? O directamente on Fridays, on the weekend. Igual está. Bien. Pero sí. Así siempre va a ir. Do you do? What do you do? Mucho do. Parece redundante, pero es lo que debería haber. Está lo que se necesita. ¿Alguien tiene otra pregunta aparte de eso? Por ejemplo, cuando me preguntó la compañera, how do you relax in the evening? Yo tendría que haber respondido, I do play my dog. No. Sería I play with my dog. I play directo, ¿cierto? Ujú. Bien. Está bien. Es que como hace rato estamos escuchando en YouTube, entonces ya ahí me vino la duda si había respondido bien. Ujú. Sí, porque es como todas estas palabras son, como les decía, preguntas abiertas para responder así, ¿no? Solo aquí que es do, solo porque aquí nos pregunta con este verbo, por eso respondemos aquí, con el do. En otras, no respondemos así, porque el verbo no nos pide que sea do. En este caso, por ejemplo, el verbo principal es have. Entonces puedo responder con esto, I have, ¿no? Y lo otro igual. Solo que pareciera un poco confuso con las preguntas, con las respuestas cortas, ¿no? Cuando son cerradas las preguntas y solo nos da la opción de responder yes, I do. Esta es la forma completa de responder. La forma más corta de responder es así. Yes, I do. Debo decir do, sí o sí. ¿Por qué? Porque no podría decir yes, I o yes, digamos, ¿no? En caso que tenga que escribir o anotar y sea formal, digo yes, I do. Tengo que ponerle I do en este caso, ¿no? Solamente para las preguntas cortas, ¿ya? Respuestas cortas. Yes, I do o no, I don't. Yes, she does or no, she doesn't. ¿Okay? Solo con esas respuestas cortas, ¿ya? Pero después cuando tengamos esta clase de preguntas así, con when, what, why, how many, ahí ya no se ocupa esto, de do, ¿ok? No se vayan a confundir. Do solo ocupamos cuando ya es la respuesta corta, short answers. ¿Otra pregunta tal vez en esto? ¿Alguna otra confusión tal vez que hayan tenido, una duda? Salgan de dudas porque luego les toque responder. En la parte de who do you relax in the evening, yo puse I relax listening to music. ¿Está bien o...? No necesita ya poner, ¿no? Relax, sino directamente. I listen to music. I listen to the music. Ya no necesita decir me relajo, ¿cierto? En este caso podría ser directamente. I listen to music. Por ejemplo, como la respuesta, les di el ejemplo, ¿cierto? De la pregunta número 5 en la página 36. Decía, how do you relax when you are not at work? Y ella responde directamente. I play soccer with... Y ya, bueno, ¿no? Todo lo demás. Directamente. ¿Qué hace?
I listen to music, podría ser, ¿no? I listen to music, I watch a movie, directamente. ¿Cómo? Veo Mejor si te la película. respondo. No la escucha bien a Mariana. Ay. Le decíamos mejor si las respondemos todas para no tener ese problema si le colocamos el do o si respondemos directamente como ustedes mencionan. Porque, por ejemplo, en la What time do you start work? Por ejemplo, nosotros respondimos directo, digamos, la hora. O sea, hay... I start work y ya digamos la hora. También está completo, igual puede ser. Pero también recuerden que puede decir at y directamente la hora. ¿Cierto? At, entonces podemos responder at y la hora. Sí. At 8 o'clock in the morning. Let's say. Yeah. At. Luego, ¿cuál más? Who. Aquí dijimos que era I, right? Porque les preguntan a usted. I live, porque el verbo necesita decir con quién vive. I live with, digamos que vive con sus padres, pero ya usted modifica de acuerdo a su... ¿Sería? Parents. I live with my parents. I live with, with my parents. Hasta aquí sería su respuesta. Y ya usted modifica lo demás. I live with, porque le pregunta con quién. Quieren saber con quién vive. I live with. Okay. How do you get to your work or your English class? ¿Cómo? ¿De qué manera usted llega a su trabajo o a sus clases de inglés? Al trabajo, digamos. ¿De qué manera? Diría, I go, ¿cierto? Porque va, I go by car. By car. So I go work. I go. Sí, podría ser. Podríamos, a ver, qué manera más fácil de recordar. Vamos a ver. I go, podría ser. A ver, tal vez aquí más fácil. Bye. Vamos a ver si hay otro ejemplo más fácil para recordar, ¿ya? Mientras vayan pensando en las otras preguntas. ¿Cómo se podría? Otra más fácil aparte de, por ejemplo, by bus, by car o by bike. ¿A eso se refiere? Sí, sí. Sí, I go by, directo, ¿no ve? By car. Yo creo que de esta manera no se pueden olvidar, ¿no? Porque lo hemos visto en la anterior actividad. I go by car, I go by bus, directamente. ¿Cómo va? Llego de esta manera. Sería la más corta y directa. Y ya no necesito más nada, ¿no? I go. Okay. What do you have for breakfast? Esta es una pregunta antigua. ¿Cómo era la respuesta de él? I have. I have. Puede ser una manera. I have. Tarara. Otra opción. I
drink puede ser. Si usted va a nombrar algo que bebe, No, no lo ves. I drink coffee directo, ¿no? O I drink tea. Y si come algo, por ejemplo, quiere nombrar primero lo que come, I eat. I eat, Ujú. por ejemplo, sería I eat sandwich and juice, o sería mencionar I drink juice. No, no sería necesario. Directamente podría poner I eat sandwich and no sé, apple juice, orange juice, lo que sea. And ese conector y ya le va a servir y no necesita poner drink. Pero ¿cómo podría empezar? Podría empezar diciendo I have, o directo como usted, I eat sandwich and oranges. O I drink coffee and bread y ya. Entonces, 3 maneras de responder. I have, I drink, or I eat. ¿Recuerdan la lectura de los 2 atletas? Ahí hay varias maneras, o como ellos lo dicen. De los atletas, del que alzaba pesa y de la corredora de maratón. ¿Cierto? Where do you usually go on vacation? Una consulta respecto a la anterior sobre, por ejemplo, la respuesta de I go by car. ¿Cómo sería, por ejemplo, en mi caso, yo primero agarro un trufi, que no sé si, es que acá, digamos, un trufi no es lo mismo, creo que un taxi, digamos. Por ejemplo, los sí. trufis que hagan pero a Cotoca, a los pueblos, a los municipios. ¿Por qué razón Y primero podría ser agarro comparado el hombre con el micro? Entonces, ¿qué tendría que decir? En primer lugar sería first, y luego, ¿cómo le digo? First, I go by trufi. Trufi, porque es como lo conocemos, ¿cierto? Porque no hay un nombre en inglés para eso. Entonces, I go by Trufi, y luego el ejemplo que tenemos en la página 115, luego dice, then, utiliza este conector, ¿cierto? Then, luego, I go by bus. ¿Así? I go by bus. Porque usted está ya. describiendo. Exactamente. By. ¿Por qué le puse esto? Ahora, es un poquito ya informal y muy fuera de esto, pero a veces, digamos, a uno, cuando vive lejos lo molestan, y ya saben cuando vive y todo, digamos. Cuando uno le dice, le responde de forma de tipo, no te interesa, ¿cómo sería en inglés? ¿Qué quisiera decir? O sea, asumiendo que es alguien que ya sabe dónde vivís y aún así pregunta por molestar, digamos, ¿no? Por si en algún momento no sé si se hablarán así en otro lugar, pero pregunta, digamos, ¿no? Aquí uno normalmente habla así. No te importa. Ajá, es como que, ¿qué te importa, digamos? ¿Cómo se diría? ¿Qué te importa? Hay una frase, bueno, creo que de hecho hay varias para eso. A ver, ahorita que me recuerde una. Ahorita, a ver. Creo que más bien les voy a pasar, creo que he visto esas frases. Creo que you don't care. Y está en unas canciones también. You don't care, algo así. Les voy a pasar más bien. Tengo por ahí videos cortos de expresiones así, ¿ya? ¿Se anotan? Más bien. Les puedo pasar videos así de expresiones. Expresiones. Para ahorita no recuerdo uno. La verdad es que no lo uso mucho, pero... Viaja con Django y ahorra más. Sí. Ok, thank you. Ya se nos va la hora. Antes que se nos haga un poquito tarde, voy a llamar la lista, ok? I'm going to call the attendance. Please pay attention. Alpire, Noemí. Present. Ok. María Victoria Cabrera. Presente. Ok. Mariana Carreño. Present. Ok. Albert Cuellar.
Presente. Okay, and Oshin, yes. Le he visto a Oshin. Present, Lice. Edmundo Martín. Edmundo creo que sí lo he visto, ¿no? Está por aquí. Profe, Meshwitz, Yes. aquí presente. Meswich. ¿Es Meshwitz. así? Meswich. Ok. Meswich. Ok. Gracias. Thank you. Brenda Micaela Montenegro. Presente. Nicole, yes. Brisa. Brenda ya está. Brisa Montero. Ok. Padilla Nayeli. Presente. Ok, bien. Milton Paredes. No. Christopher Demian. Christopher, no. Ok. Michelle Pinaya. Present, teacher. Ok. José Limber. Present. Piritaguari. Piritaguari. Ok. Naila Ramírez. Present. Stephanie Ricaldi. Yes, right. Presently, teacher. Ok. María Fernanda. Yes, me parece que sí. Dani David Rocha. Present. Ok. Ariel. Yes. Presente. Melissa Santos. Present, teacher. Ok. Nayeli Ugarteche. Present, listen. Ugarteche. Katia Vargas. Present. Y Nirvana Vega. Yes. Present, teacher. Muy bien. ¿Alguien? Brenda Montenegro. Ya está, Brenda, ya está. Solo me faltaría Milton y Christopher. Milton Paredes. No está, ¿no? Ok. Bien. Muchas gracias por su participación en todo. Y esperen, les voy a mandar durante este tiempo, en la noche, tal vez hasta mañana, la tarea en la plataforma, ¿ya? Vamos a ir avanzando, como les decía al principio, vamos a ir avanzando y practicando en la plataforma. ¿Ok? Van a ir a buscarlo en la plataforma de Richmond, que diga assignment. ¿Ok? Y ahí les va a llegar como unas 8 actividades cortas. Lo van a ir haciendo con paciencia, van a tener el tiempo. No es de un día para el otro, entonces no se preocupen. Pero la idea es que lo vayan haciendo, vayan practicando para el examen. 6. O sea que ya nos toca, ¿no? La próxima semana el examen, el primer parcial. Lisa, el segundo parcial serían del tema 3, 4 y 5. Sí. Ok. Sí, esto. Y para el primer parcial sería de la unidad 1 y 2, ¿cierto? Entonces, sábado 6 es el próximo. Entonces, este sábado que viene tenemos nuestro parcial, nuestro primer parcial, oral y escrito. Okay. Cualquier pregunta que tengan, no sé, alguna duda en las actividades de la plataforma, me lo hacen saber, ¿ya? Me preguntan al privado o en el grupo mejor para que vean si alguien tiene el mismo problema y podamos solucionar. ¿Ya? A veces hay el problema, por ejemplo, del listening, para cuando escuchan, a veces como que está muy lento y no carga.
Y es por el internet, ¿no? Por la velocidad del internet. Y se pone lento y tarda en cargar el audio. A veces sucede eso, ¿no? Pero generalmente no. Solo si... Una consulta, teacher. Sí. El sábado entonces tenemos el examen oral y escrito, también realizar la actividad de la plataforma que nos va a dejar. Y el video que nos dijo igual, para el sábado. No. El video todavía no lo hagan. Va a ser para la próxima semana. ¿Por qué? Porque este sábado ya tenemos el examen y para no... La tarea en realidad de la plataforma es para que practiquen. Ya es para que practiquen, para que vayan viendo cómo se maneja la plataforma, para que a la hora del examen no tengan problema en enviar, en submit, ¿no? Enviar cada actividad. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, si tienen tiempito, cómo se hace. Es que como no los veo, digamos, mucho, ¿no? No nos vemos más que los sábados, entonces, por ejemplo, ahorita vamos a compartir una parte. ¿Cómo son las actividades? Permítame un momentito. Aquí. Pero en caso que tuvieran cualquier pregunta, de hecho deben estar todos ya registrados, todos los que van a dar el examen. Porque si no están registrados sus textos, no hay donde den examen, ¿cierto? No hay otra manera, solo en la plataforma. Y les digo con tiempo de que tienen límite. Por ejemplo, dura unos cuantos minutos cada actividad. Por eso van a leer primero bien la instrucción que les pide que hagan y luego hacen con calma y le dan submit a las actividades en el examen. Pero en las actividades normales que yo les voy a dar acá en la plataforma para practicar, no tiene tiempo corto, digamos, ¿no? Sino son periodos largos para responder, pero en el examen es limitado porque se supone que el examen escrito dura solo 1 hora. ¿Ok? Solo 1 hora. En 1 hora tienen que acabar de hacer las actividades. Ok, aquí no tenemos ninguna tarea, pero ahorita muestro ya, por favor, me tengan una paciencita. Se lenteo mi cita. ¿Por qué hay esto de aquí? Ya les voy a compartir, ¿ok? Veamos. Aquí tengo yo ejemplo. Las actividades van a estar aquí. Por ejemplo, de la unidad 1. Digamos grammar. Así va. Te abren. Dice match the questions and answer. Then listen to check. Ok. Entonces le tiene que salir este círculo, ¿ven? Le dan aquí. Are you Magda? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Con cuál conecta? Yes, I am. Yes, I am. Y así van conectando. Con este, ¿no? Pero no quiere conectar. A veces esto, como les digo ahorita, mi sistema está de lenteo. Ahí. Y ya está. Hasta que le salga eso. ¿Ok? Y así. Van a ir conectando uno por uno. Y aquí, por ejemplo, no dice tiempo. No tiene tiempo de vencimiento, nada, ¿no ve? Aquí. En el examen sí sale. Pongámosle, no sé, 2 minutos, 3 minutos. Y eso ya no lo puedo programar yo. Está automáticamente en la plataforma, así. ¿Is Carlos Spanish? Yes. O no, he's Mexican. Parece que es la respuesta en este caso, ¿no? Ahí. Y que conecte con este, así. Y ahí lo sueltan. Y ya está. ¿Cierto? Así. Son actividades así. De conectar, de completar, con excepción de que para el examen tiene tiempo límite. Ya. Entonces sí, así son y ahí van a buscar.
hay diferentes, hay gramática, pronunciación, vocabulary, listening, writing, por ejemplo, este writing. Así. Aquí les va a tocar escribir ya con su teclado. Y una vez acaban la actividad, aquí abajito les sale. En vez de try again, les sale submit. Le dan. Cada que acaben la actividad, submit. ¿Ya? En este caso no he empezado a escribir, pero aquí tienen que escribir, ¿ok? Escriben. Ponen ahí escribir o conectar. En este caso es arrastrar, ¿no? Last name. Veamos si es esto. Y ahí ya va haciendo, ¿no? Para completar. En este caso es agarrar y arrastrar aquí. ¿Ok? Vean bien, complete. Solo dice complete en este caso. Pero hay una segunda parte que es escribir. Si no recuerdo, es aquí. Aquí sí ya les toca dar aquí y empezar a escribir, ¿no? Miss o Mrs, lo que se necesite. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la tarea? Y aquí está, miren. Si llego a completar toda la tarea, le doy aquí, submit. Lo mismo en el examen. Cuando acaben toda la actividad, o sea, esta, que es writing, submit. Y continúo luego con el otro. Para el examen y para estas tareas que les voy a dar, no necesitan hacerlo en un orden específico, digamos, ¿no? Pueden empezar de donde ustedes quieran. La cosa es que lo terminen todo, ¿ok? Esas serían mis recomendaciones para el día sábado, en nuestro primer parcial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, so esperen el video, todavía no lo vayan a hacer, no se apresuren. Vamos a tener tiempo, ¿ok? Entonces nos vemos, see you on Saturday. Que tengan un bonito fin de semana. Feriado. So, see you, bye bye. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.